Hola, muy buenos días para todos. Como bien saben, esta es la última práctica que tenemos, entonces es acerca de conservación del momento angular. Y como les comenté en el anuncio, en esta práctica no les voy a explicar mucho de la toma de datos, de cómo hacerla. Sin embargo, sí es bueno que la vean para que tengan una idea o sea, que vean el video para que tengan una idea de qué se va a hacer. Entonces, la idea es que tienen un disquito que está rotando, que es el de abajo, y encima se le coloca otro disco y después pues comienzan a rotar ambos pues con la misma velocidad angular, ¿no? Entonces tienen varios intentos, pero es la misma cosa, ¿sí? Simplemente un disco moviéndose y se le deja caer otro disco encima que está quieto inicialmente, ¿vale? Y lo pueden analizar en slow motion. Entonces probablemente si necesitan tomar datos, lo deban hacer en slow motion, creería yo. Em, Herramientas que tienen en el video, pues tienen una regla, tienen esta cosita para medir, o para estimar ángulos más bien, y tienen un cronómetro. ¿Listo? Entonces, eso es como las herramientas que tienen. Entonces, vamos ahora como a hablar un poco de la teoría de conservación del momento angular. Entonces, lo primero sería saber qué es el momento angular, ¿no? Y es más fácil verlo con el paralelo con el momento lineal, ¿no? Entonces, en el momento lineal, nosotros tenemos que la expresión es esta que está acá. Entonces, tenemos un término de masa que básicamente les dice, o más bien un término de inercia, ¿no? Que les dice como qué tanta oposición tiene el cuerpo a moverse o a cambiar su estado de movimiento. Y tenemos un término de velocidad que les dice, pues, qué tan rápido se está moviendo el objeto, ¿no? Entonces, así es como se ha definido el momento. Y de forma muy similar, el momento angular se define con un término de inercia, que precisamente es el momento de inercia, y un término de velocidad angular, ¿sí? Pero la idea o el concepto es muy parecido, ¿sí? Y digamos que para clarificar un poquito más acerca de este momento de inercia que lo vimos la clase pasada, es el momento de inercia, por supuesto, depende de la masa, pero también depende de la distribución de esa masa, porque creo que varios cometieron ese error. O sea, digamos que no importa que tenga 20 kilos, sino cómo tiene distribuidos esos 20 kilos también importa. Entonces, por ejemplo, si uno tiene que esta cantidad, que es el momento angular, se conserva, entonces, digamos, miremos este ejemplo que está acá. Entonces, en el escenario 1 tenemos una persona que tiene las pesas bien cerca de su cuerpo. Y en el escenario 2 pues la persona extiende sus brazos y digamos que la masa está más separada, ¿sí? Y la idea fundamental es que si la masa está pegada al cuerpo, o más bien está pegada a este eje que pasa por la mitad, pues el momento de inercia es pequeño, ¿sí? El momento de inercia es pequeño y por lo tanto la velocidad angular va a ser grande, ¿sí? Si se conserva el momento angular, ¿no? De igual forma, en el escenario 2 lo que tenemos es que la masa está más lejana del eje respecto al cual estamos calculando ese momento de inercia, ¿sí? Entonces, si está más lejana de ese eje, aumenta el término de momento de inercia y por ende tiene que disminuir el factor omega, ¿sí? Y digamos que el ejemplo clásico es, como para evidenciar esto mismo, es el de la bailarina, ¿no? Entonces, cuando la bailarina encoge sus brazos, pues pasa esto que está acá, que es que aumenta su velocidad angular, ¿no? Y cuando extiende sus brazos o extiende sus piernas, pues disminuye un poco esa velocidad, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿cuándo se conserva el momento angular? Y la respuesta es, siguiendo con el paralelo, por ejemplo, sabemos que el momento lineal se conserva cuando las fuerzas externas o la suma de fuerzas externas es cero, ¿sí? Y por eso es tan útil en colisiones, ¿no? Porque en colisiones las únicas fuerzas que hay son las fuerzas internas, ¿sí? Las fuerzas de contacto en este caso. Entonces, por eso lo aplicábamos en colisiones. De igual forma, el momento angular se va a conservar cuando los torques externos sean cero. ¿Listo? Entonces veámoslo en un ejemplo. Entonces en el caso de arriba se conserva el momento angular porque no hay torques externos, o sea, no hay ninguna fuerza adicional que esté generando un torque. Y en este caso de los disquitos también va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, para escenarios de conservación hacemos lo mismo, ¿no? Planteamos un escenario 1, un escenario 2, ¿sí?
que es antes de, después de. Y en el escenario 1, entonces tenemos un disco que tiene un momento de inercia I1 y que se está moviendo con una velocidad angular omega i, digamos omega inicial, ¿vale? Y tenemos un disco morado que está quieto inicialmente, ¿no? Entonces ese es el que tiramos encima. Después de tirarlos, pues básicamente lo que pasa es que quedan ambos unidos y se comienzan a mover con una misma velocidad angular que la vamos a llamar omega phi. ¿Listo? Omega phi. Entonces, el momento angular en la primera parte, en el primer escenario, o sea, el momento angular en este primer escenario, y voy a dejar ir, es un vector también, cabe aclararlo, ¿no? Es un vector al igual que el momento lineal, pero digamos que acá no va a ser relevante porque pues básicamente está girando siempre en la misma dirección y el disco lo tiro y está inicialmente sin girar y después siguen girando en la misma dirección. Como que tendría que considerar el vector en otros casos, pero para este no. Entonces simplemente como esa magnitud del momento angular va a ser, pues nada, el momento de inercia 1 por omega inicial, ¿sí? Y acá habría otro término que sería el momento de inercia 2 por la velocidad angular del disco 2, pero como está quieto, pues no lo colocamos, ¿vale? De igual forma, el momento angular del escenario 2, pues es, entonces, necesito el momento de inercia y el momento de inercia va a ser la suma de ambos momentos de inercia, ¿vale? Entonces va a ser I1 más I2, ¿listo? Ese sería el momento de inercia del conjunto como tal, o sea, porque recuerden que quedan pegados, ¿no? Y digamos que estaba pasando por un eje que pasa por acá, entonces como que por eso el momento de inercia lo puedo simplemente sumar, porque es muy simétrica la cuestión, ¿no? O sea, digamos si el disco morado cayera, no sé, por acá, o sea, mucho más separado del eje central, no podría hacer esto que estamos haciendo acá, ¿vale? Y esto, bueno, va multiplicado por la velocidad angular final. ¿Listo? Y pues de nuevo, como se conserva, porque no hay torques externos, pues la conclusión de que se conserve es que L1 es igual a L2, o sea, el momento angular es igual en ambos casos, ¿no? Y de ahí pues obtenemos la relación que está en la guía, ¿no? Que esta expresión que está acá es igual a esta expresión que está acá, ¿vale? Entonces, eso es como lo que de pronto quería comentarles acerca del momento de inercia. Mm, Sí, básicamente sería como eso. De nuevo, ya saben que no les voy a dar explicaciones respecto a cómo tomar los datos y demás, pero sí échenle un buen vistazo a la guía y revísense el concepto de conservación de momento angular si no les queda tan claro. ¿Vale?